Alvarito, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias Arriola, bastante bien, buenas noches a todos, qué gusto poder saludarlos en esta oportunidad. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar un poquito y bien dice el podcast, romper el hielo. Hablando de rompiendo el hielo, y es que ahorita todo lo que es frío nos hace falta, ¿verdad? Porque el cambio climático está bien serio y hoy estuvo súper, o sea, la temperatura estuvo demasiado elevada, estuvimos como a 34 centígrados. ¿Qué te hace sentir que nunca antes la temperatura estuvo tan alta en Jalapa? Y antes uno, a pesar de que la fecha, estas temporadas eran un poco cálidas, pero no tanto como hoy. ¿Qué te hace reflexionar dentro de vos esa situación? Bueno, me preocupa realmente porque imagínate de que podemos ponernos a pensar que es el inicio, ¿va? Hacia dónde vamos, la tendencia sería que los próximos años va a ser peor. Claro. Si no hacemos algo inmediatamente y lo que esté a nuestro alcance, por supuesto, porque quisiéramos cambiar el mundo, quisiéramos hacer muchas cosas, pero debemos de tener los pies sobre la tierra y qué es lo que podemos nosotros aportar y generar como miembros de la sociedad para tener un poco de cambio, porque sí estuvo caliente y ya estos últimos días ha estado así. Dicen de que aún se puede revertir. Yo te soy honesto, yo lo dudo mucho, o sea, de que considero una pequeña probabilidad de que todo esto se pueda revertir, pero, o sea, no se va a revertir porque sabemos de que la contaminación es muy grande y pues ya vienen temas de grandes empresas que pues generan contaminación también, ¿verdad? Sí, al final debemos de pensar nosotros que hacer lo que nos corresponde, hacer lo que podemos, y si no puedo cambiar el mundo, pues cambiar yo. Claro. Porque entonces ahí es que podemos generar cambios con pequeños actos, porque sin duda nosotros mismos contaminamos tanto de una y mil maneras. Y sí, echamos culpa al tema de las empresas, al desarrollo económico, a una y otra cosa, pero nosotros mismos con pequeñas acciones también tenemos implicación muy, muy grande. También otro tema de que pues creo yo que va conjunto con esto es el tema de los principios y los valores, ¿verdad? Porque sin principios sabemos de que no está bien arrojar basura en la calle, pero nuestros principios nos indican a no hacerlo, y la falta de principios también es un factor que viene como que a contaminar, aunado a un montón de cosas que abarcan los principios y valores. Sí, ¿verdad? Correcto. Mira, a la larga el tema de principios y valores no es lo que nos regula en la vida. Claro. Siempre hemos platicado inclusive fuera de cámaras y de micrófonos que tarde o temprano papá y mamá no van a estar con nosotros, y depende de esos principios y valores cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a decidir, porque no siempre van a estar ahí de la mano con nosotros, pero si dejan esa semilla en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, eso es lo que marca la diferencia. Es bien impactante esto también porque todo viene desde el hogar, ¿verdad? Todo viene desde el hogar. En tu caso, ¿cómo ha sido esa educación? ¿Cómo has sido impactado, verdad, desde tu núcleo familiar en todo esto de los principios y valores? Porque yo te conozco desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Te recordás que sí. Por ahí pues en el centro comercial platicábamos desde muy, muy niños, conoces a mi familia? Y desde que yo te conozco has sido una persona muy amable, muy, muy respetuosa, ¿verdad? Gracias. Eso o sea, es algo que viene desde tu infancia, ¿verdad? Sí, fíjate que yo tuve la bendición y el gran privilegio de parte de Dios de nacer en una familia con principios cristianos. Mi mamá, mi papá siempre nos inculcaron el tema de obediencia, de honrar a Dios por sobre todas las cosas, y sin duda creo que es la mejor herencia que pueden dejarle a uno los padres, porque esa situación que te ponía hace un rato como ejemplo de que no siempre van a estar con nosotros, parte de la experiencia propia, en el hecho de que con esos principios y valores cristianos es lo que regula la sociedad, porque te ayuda un montón de cosas y contribuye para que uno, si bien es cierto, no somos perfectos, mucho menos santos, pero pues buscamos la forma de agradar a Dios por sobre todo, y el resto viene por añadidura. Entonces, a la fecha, yo me siento bien honrado y bien bendecido por parte de Dios por ese privilegio, haber nacido en una familia con principios y valores cristianos, que hasta el día de hoy pues me siento bastante bien en la vida, y por ahí vamos. Y en una sociedad pues como la conocemos ahora, yo considero que los principios y valores, si no es un secreto, se van perdiendo poco a poco, pero esto también representa un alejamiento
de las personas de Dios ahora se cree menos en Dios de lo que hace algunos años. Fíjate que al final del día la inteligencia, el estudio, el avance en todo es muy importante, porque sin eso no lograríamos tener muchos de estos beneficios, como el tema de las redes, el tema de los recursos que necesitamos, pero no podemos dejar por un lado a Dios. O sea, Dios está presente en todo, y de ahí parte el hecho de nosotros tener bien presente que todo viene de Dios. Ahora, lo que mencionabas, de que se están perdiendo los principios y valores, sí, se han perdido bastante, y lamentablemente la tendencia es a peor. Claro. Porque los mismos padres hemos tenido la mala costumbre de considerar que en la escuela van a educar a nuestros hijos, cierto, cuando deberíamos de ser primero en casa, porque yo recuerdo, o sea, el hecho de cómo fuimos criados nosotros, yo recuerdo mis papás por el tema de negocios, a mí nunca me preguntaban si tenía tareas o me iban a revisar el cuaderno. Yo ya sabía esa responsabilidad. Entonces, desde el principio me fueron inculcando eso de temas de responsabilidad, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos logrado algo en la vida. ¿Cómo miras a la sociedad ahora en el tema de principios y valores? Hablemos desde las niñas, ¿verdad? Porque siempre es el tema de los dispositivos electrónicos, que se hacen bien, que se hacen mal. Me contabas que no estás tan en la tercera edad, ¿verdad? No, todavía no, pero a la tercera generación sí. Estás jovenazo todavía, y me identifico con vos porque de alguna manera muchas personas me dicen que yo me veo muy formal. Entonces yo te veo a vos, y es también de alguna manera como verme a mí, siempre porque existen esos principios cristianos, valores que nos han formado desde pequeños, ¿verdad? ¿Cómo miras todo ese panorama hoy en día? Sí, fíjate que ¿cómo veo a la niñez? Bueno, la veo desde la perspectiva de que hoy en día los padres le dan mucho la razón, y pues en las escuelas, por ejemplo, en los centros educativos, no es tanto que los puedan corregir por decirte algo, porque siempre el nene o la nena tiene la razón. Claro. Antes yo recuerdo de que habían experiencias. Yo estudié en una escuela pública, entonces el tema de ahí te ayuda para que te puedas o perder o ser guiado de una manera correcta, ¿va? Porque claro, yo he tenido compañeros que hoy por hoy los veo, y lamentablemente unos optaron por el camino de no andar muy bien en la vida. Pero sí, como decís, al final el hecho de uno tener los principios y valores cristianos lo hace ver en esa perspectiva de un poco más serio. Un poco más serio, ¿verdad? Y no es tanto la cuestión de seriedad, sino que yo creo que te salís de la tangente actual. Sí, exacto. Yo pienso solo lo con mismo. El corte de pelo, te digo mucho. No, yo pienso lo mismo porque, o sea, no es tanto el hecho de la formalidad, ¿verdad? De la vestimenta, sino el hecho de que, pues, hoy en día hay muchas variaciones. No considero que sea malo, la moda ha ido cambiando y todo el rollo, pero siempre existe como que ya un estigma, ¿verdad? De que te miran bien formal, y pues ya dicen aquel es formal, y no necesariamente del todo es así, ¿verdad? Y es que eso es lo que marca la diferencia. Claro. Eso es lo que marca la diferencia en muchos aspectos, no solo en temas de apariencia, claro, sino más allá de eso, porque mira, yo te digo, un principio de vida que yo tengo de manera personal es: los títulos, los puestos, las oportunidades son temporales. Claro. Todo es temporal. Sí. Y lo que me importa a mí como persona, como Álvaro Aguirre, es quién soy yo como Álvaro Aguirre. Cierto. O sea, que en la calle o en cualquier escenario, en cualquier momento, me identifiquen y sepan como Álvaro, no como un título profesional. Si bien es cierto, contribuye mucho porque abre oportunidades, da espacios. Ser el director de un podcast, ser el director de un canal, todo eso te abre un mundo de oportunidades. Pero la esencia como persona es lo que vale. Es cierto. Y entonces, si nos basamos en esos principios y valores, lo mejor aún cristianos, creo yo que te abre muchas más oportunidades, porque entonces transmitís un mensaje diferente. Hoy por hoy, lamentablemente, uno a veces trata de pedir un consejo a personas mayores y a veces quedamos en ese limbo porque pues la sociedad está así. La sociedad está bien
bien complicadita. No, y fíjate que me he dado cuenta de que la edad no es un factor determinante para la cuestión de, hablemoslo así, madurez, ¿verdad? No, quizá no voy a ahondar mucho en el tema de la madurez, pero uno mira a veces de que hay jóvenes que están aún más centrados que algunas personas ya grandes, ¿verdad? Sí, y al final, como hablamos de que nosotros, con base en lo que nuestros padres nos han ido dejando, podemos ir avanzando. Yo la vida la considero como una escalera. Claro. Y entonces cada peldaño que vamos avanzando, cada gradita, por muy pequeña o por muy lento que sentimos a veces que vamos, en cuanto creamos que Dios está en el control de nosotros, el resto es añadidura. A veces, por el mismo ritmo de vida y por eso, hay que hacer pausas. Claro. Porque sí, he estado en diferentes ámbitos, en diferentes ambientes, pero muchas veces ni siquiera por decisión propia, sino por cuestiones divinas que no entendemos. Claro. Dios dice de hacer alguna pausa y luego pues vamos de nuevo, pero eso contribuye para la madurez, porque en gran parte también tenemos que ser sinceros que la vida es la única y mejor escuela. Sí. La vida. Mira, a uno le dicen no hagas eso, no vayas por ahí. Yo quiero hacerlo. Claro. Hasta que no tenés la experiencia, hasta que no llevas, como decimos vulgarmente, el quebrón de cara. El quebrón de cara, sí, claro. Aprendes, pero pues así es la vida, ¿va? En tu caso, porque no somos del todo, o sea, no traemos un manual para ir por la vida también, ¿verdad? Pero en tu caso, sí has tenido que atravesar algún proceso en el que has tomado alguna mala decisión y por alguna causa, sí, pues después te enfrentas a las consecuencias. No, si te contara termináramos llorando en este podcast. Y la gente que nos está viendo también. Sin duda, pero sí, he tenido procesos en los que si no hubiera sido por vivir aferrado a Dios, mi historia sería diferente. Cierto. Y ahí es en donde creo que la fe contribuye para ser un ancla en la vida. Uh-huh. Y un ancla en medio de la nada en el mar, ¿verdad? Sí. Ayuda para que las embarcaciones pues se aferren, se afiancen y no se muevan. Claro. Me ha gustado mucho siempre una frase que dicen de que debemos de estar de rodillas ante Dios en tiempo de bonanza para permanecer de pie en tiempo de tempestad. Y sí, he tenido malas experiencias, he tenido procesos muy difíciles, pero le agradezco a Dios por cada uno de esos procesos, porque te soy sincero de que cada proceso me ha enseñado y me ha ayudado a crecer. Okay. A crecer como persona, a crecer espiritualmente, a crecer empresarialmente, a crecer profesionalmente. Todo obra para bien. Y sin duda, al final Romanos 8:28 dice eso, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero abajo dice, esto es a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Y fíjate que hablando también un poco de la parte bíblica, me gustan bastante citar los textos, pero contextualizados, ¿verdad? No únicamente lo que dice ahí, porque por ejemplo, ahí dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo, dice en José 1:9, creo yo, ¿verdad? Pero atrás hay un contexto, ¿verdad? Donde dice que tiene que obedecer al Señor, donde esto y el otro. Entonces, muchas veces nos vamos solo por lo que nos gusta, pero no por todo el proceso que hay detrás. Sí, es que al final el tema bíblico, para ir por otro ámbito, tiene eso siempre, ¿verdad? El texto con el contexto, dicen en las enseñanzas, porque bien dice incluso una parte, hijos, obedeced a vuestros padres. Sí, ¿va? Cierto. Y todos, nítido, ¿va? 100 puntos. Pero también dice, padres, amen a sus hijos. Ajá. Entonces, para todos hay, y creo que el tema de la fe, la confianza en Dios es lo que contribuye la relación con Dios, porque una cosa muy diferente es el tema de ir a una congregación, independientemente el credo. Claro. Pero alguien dice, ¿y por qué vas tanto a la iglesia, va? Si sos pecador, exacto, porque somos pecadores, vamos en búsqueda de la misericordia de Dios. Totalmente de acuerdo. Ahora, si ya fuéramos perfectos, santos o nítidos, no estaríamos ni siquiera aquí, ¿verdad? Sí, no estaríamos aquí. Entonces, en medio de esos procesos que uno vive, porque todos estamos expuestos a ese tipo de procesos, podemos considerar que es en donde Dios quiere trabajar muchas veces. Claro. Y ahí viene una pregunta crítica. No preguntarle a Dior
¿por qué me pasa esto? Sino preguntarle a Dios, ¿para qué me pasa esto? Porque siempre nos deja una enseñanza. Hay muchos ejemplos de hijos que les ha tocado que morder la piedra durante un tiempo, claro, pero ese proceso difícil le hizo crecer. Sí. ¿Ya? Entonces, así es la vida. ¿En algún momento te ha tocado decir así, ¿por qué me pasa esto? En vez de decir, ¿para qué? Sí, yo he tenido escenarios en donde, como te digo, si no hubiese tenido la fe puesta en Dios desde mi infancia, creo que sí, me hubiera hecho tambalear bastante. Pero el hecho de creer en Dios y de esa confianza que tenemos contribuye para entender desde otra perspectiva la situación que pueda estar pasando. Okay. Porque uno la ve. Te pongo un ejemplo bien claro, bien práctico. Uno a veces dice, sí, que se me pinchó el carro. Okay. Y uno hasta se molesta, ¿no? Uno se molesta. Más sí, si llevas un contratiempo, ¿verdad? Exacto, que sí, ya me entró la tarde, que eso, que lo otro. Pero si ves desde la otra perspectiva, podés decir, ¿de qué me habrá librado Dios más adelante? Exacto. Pero uno en el momento no lo considera así. Entonces, creo que la fe me ha ayudado mucho. Es el punto principal de mi vida para llegar a donde estoy. No estoy en donde quiero, pero sí estoy en el camino hacia donde voy. Claro. El objetivo lo tengo bien definido, bien claro. Y sí, lo que me preguntabas, el tema de en algún momento decir, ¿por qué a mí? Sí, en muchos ámbitos. Ámbitos familiares, ámbitos laborales, ámbitos de sociales, claro, de ayudas. Pero todo recae y llego a un punto de, no sé si sea de partida o un punto final, de decir, bueno, Dios sabe por qué. Claro. Y fíjate de que hay un ejemplo que yo, pues, incluso una vez tuve el privilegio que me invitaron a un podcast de una iglesia. Aquí, fíjate que ellos estaban iniciando con este rollo del podcast. Y ahí hacía mención yo de que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y entonces ellos tuvieron un estancamiento hacia lo que Dios les quería dar, ¿verdad? Entonces me imagino que de repente Álvaro quizá pasaba algún estancamiento. ¿Qué le tocó vivir en ese estancamiento y cómo Dios lo sacó de ahí? Mira, parto de aquel versículo que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Claro. Entonces a veces me ha tocado que voy muy acelerado en algún área de mi vida. Sí. Voy, como decimos, en bajada y sin frenos. Pero más adelante Dios pone algo y me ha tocado que detenerme. Y ahí también recuerdo aquel otro versículo que dice, pregúntenle a los ancianos cuál es el camino correcto y vean si el camino por donde van es lo mejor. Está en Isaías, no recuerdo el capítulo y versículo, pero ahí está. Entonces, sí, me ha tocado estancarme, me ha tocado hacer una pausa, me ha tocado detenerme y preguntar, porque a veces sí he sentido que he ido demasiado rápido en algo. Y entonces eso me ha ido ayudando. ¿Qué he hecho? Pedirle a Dios de su iluminación, de su paz. Creo que en donde Dios le transmite esa paz a uno, por ahí es. Porque seamos sinceros que muchas veces uno en la toma de decisiones diaria que tiene y constante, uno sí que la piensa un montón de cosas, a veces porque hay algo que te martilla. Algunos le llaman conciencia, otros le llamamos Espíritu Santo, ajá, algunos otros le llaman remordimiento, como quieran llamarle. Pero claro, el hecho es que hay cosas que te martillan. Entonces, en cuanto te dé paz, por ahí es. Sí. Porque, te digo, en medio de esos procesos han habido temporadas en las que sí he sentido así como que bien yuca, bien una situación bien complicada. Pero digo, bueno, que sea Dios que me dé paz, que no sienta rencor contra X o Y o X, Y, Z y miles de y todo el alfabeto. Cabal, o sea, tratar de no sentir odio o rencor contra otras personas, porque pues muchas veces hay escenarios en donde sí se actúa de mala fe. Claro. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Sí. Y eso sí está ahí en la Biblia. Y dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Sí. Y ese principio, fíjate que me ha ayudado mucho porque dice, en cuanto dependa de mí. Ya, si aquella no quiere estar en paz conmigo, ¿qué puedo hacer? Sí. No, y eso aplica incluso, por ejemplo, considero yo a compañeros de trabajo, amigos de la escuela y compañeros de, o sea, cualquier tipo de persona, ¿verdad? Porque
al final pueden resultar cualquier tipo de situación, trabajo, estudio y fricciones con otras personas, pero es importante también considerar buscar la paz, ¿verdad? Es que al final, problemas, clavos, como queramos decirle, todos vamos a tener. Sí. Pero la forma y lo que marca la diferencia es la forma en que te enfrentas a ellos. Y no solo te enfrentas, sino los afrontas también. Ok. Porque la manera en que uno decide entrarle a un problema es como cuando te vas en el mar y los que les gusta pues pasar a la parte de las olas, dicen, bueno, me voy a agachar o voy a saltar para sentir algo diferente. Así mismo son los problemas, ¿va? Entonces, creo que a la larga debemos de tener los pies sobre la tierra. Creer firmemente que Dios está en el control de nuestra vida. Echarle muchas ganas. Tratar de estar en paz con la gente, con las personas en general. Y lo que decías, sí, compañeros de trabajo, familia, conocidos y todo, ¿va? Entonces debemos de tratar de estar en paz, porque si algo te quita la paz, es de considerarlo porque debemos de tratar la manera de dejar un buen legado. Sí. Al final del día, en los trabajos, pues de un rato a otro te sacan. Sustituyen, te sacan, llega alguien más y la institución, la empresa sigue adelante. Es importante considerar de que para cualquier empresa el capital humano puede ser reemplazable con facilidad, ¿verdad? Claro, pero la huella que dejas por donde pasas es lo que marca la diferencia. Lo que te decía hace un momento, veamos cómo somos reconocidos como personas. Sí. Como personas, no por un puesto ni por un título, sino como personas, porque entonces vamos nosotros a tratar la manera de echarle muchas ganas y dejar huella, dejar un legado. Sí. Eso aprendió de uno de mis mejores amigos y quizás uno de mis pocos mentores en la vida. Me dice, en algún momento me dio un consejo, y su consejo fue: Álvaro, deja la vara bien en alto aquí en donde estás. Deja la vara bien en alto, porque entonces los que vienen atrás, si te logran superar, van a hacer un buen trabajo. Si te logran alcanzar, van a hacer un buen trabajo. Claro. Y si te logran superar, excelente. Pero déjala bien en alto. Pero no va a ser tan fácil de que... Ahí estás. No va a ser tan fácil reemplazar ese espacio, ¿verdad? Ahí estás. Y no es porque uno se la lleve, quiere ¿verdad? llevar. Pero hay que dejar una huella positiva. Hay que dejar una huella en donde lo que decimos la mayoría de creyentes, que no me vea yo, sino que se vea reflejado en mí que hay algo diferente. Cierto. Porque esa es la cuestión. Muchas veces uno platica con amigos y todo, y después de cierto tiempo le decís, vos vas a la iglesia. o no solo temas de iglesia, sino vos y tu familia es fulana, porque ni en cuenta, ¿va? O sea, no nada que ver, ¿va? Pero si recordamos en la Biblia, incluso uno de los discípulos de Jesús se andaba queriendo esconder y mezclar con otra gente, ¿vamos? Claro. Y le dicen, no, si este es de ellos, porque hasta la forma en que habla es diferente. Entonces, ahí es en donde uno debe de tener eso en cuenta, que debemos de marcar la diferencia y dejar una huella positiva por donde vamos pasando. Que si es en la familia, dejemos una huella. Que si es en el trabajo, dejemos una huella, porque entonces es la manera en que vamos a ser recordados, ¿va? Cierto. Y es importante también, como lo decías, de no ser reemplazados de alguna manera con facilidad, sino dar lo mejor de nosotros en el lugar donde estemos. Aún así, el sistema no sea del todo... por ejemplo, muchas veces en Guatemala somos conocidos que nos gusta pasar tiempo libre, ¿va? Y pues no considero que sea del todo malo, porque tiene que existir algún tiempo de recreación entre los trabajos, un tiempo de descanso, pero no nos ameritamos el darlo todo por el todo en el lugar donde estemos. ¿Cómo o qué consejo le darías vos a las personas para que lo den todo en el lugar donde estén, sin importar lo que vean a su alrededor? Fíjate que debemos de partir del hecho de que hay que hacer el bien. Claro. Dice un dicho popular, hagamos el bien sin mirar a quién. Exacto. Pero también hay que hacer el bien, y hay un versículo que dice, no te canses de hacer el bien. Y es ahí en donde muchas veces nosotros pensamos que solo en un púlpito, que solo en un puesto de liderazgo,
que solo en un puesto político incluso podés marcar la diferencia o podés aportar o podés ayudar a las personas. No, con lo que sos, con lo que tenés, con lo que haces, podés contribuir, pero hay que dar un poquito más de lo que te corresponde. Y en ese poquito es en donde está la diferencia entre unos y otros. Por eso es que las personas pueden decir, sí, pero ¿por qué aquel sí lo hace o aquella no lo hace? Entonces dice uno, bueno, al final hay que marcar eso. Y te pongo otro ejemplo, la cuestión educativa. Claro. Muchos cerramos. Muchos vamos a la U y le echamos ganas a los cursos y cerramos. Lo que marca la diferencia entre un colegiado y alguien pensum cerrado es ese esfuerzo extra por hacer la tesis, vamos. Sí, claro. O por someterse a una fase privada, pública o qué sé yo. Pero eso es lo que marca la diferencia para después tener otras oportunidades. Eso lo traemos a colación para todos los ámbitos, creo yo. Entre lo que te corresponde hacer en el trabajo. Si sos maestro, pues está bien, vas en tu horario, pero podés dar un poquito más por los niños o por la educación. Y si bien tal vez la parte política y todo ese ambiente en el que no quiero profundizar porque son otros 10 centavos, ¿no? Es un tema sensible, ¿no? Es un tema muy sensible, sí. Pero sí podemos generar cambios. Okay. Sí podemos hacer cosas más allá en lo que nosotros hacemos y es lo que marca la diferencia. En tu caso, ¿qué has podido dar ese extra, verdad? Yo platicaba con vos de que incluso apoyás de alguna manera desde la cuestión empresarial con becas, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, fíjate que gracias a Dios el espíritu de servicio podrán limitarlo, pero nunca quitarlo. Sí. El espíritu de servicio siempre va a estar en aquella persona que desea servir. Claro. Porque yo te digo un ejemplo. Si hoy te digo, mira, Riola, yo quiero ayudarte y vos me decís, sí, pero ahorita no necesito ayuda, tal vez dentro de un par de meses o un par de años, y me buscas y me decís, vos, ayúdame, ahorita sí necesito, ¿va? Claro. Eso mismo pasa en el tema de servicio, porque no podemos solo limitarnos a un tema institucional o a un tema empresarial, sino que podemos ir más allá. Dios me ha bendecido con tener, junto con mi esposa, una academia de computación. Entonces, gracias a Dios, podemos aportar a la sociedad un poco. Lo que te digo, para algunos va a ser insignificante, pero para las personas que lo reciben estoy seguro que es bastante. Entonces, sí, tenemos bastantes chicos becados por ahí en el tema de computación de varias comunidades. Les hacemos un estudio socioeconómico y con base en eso, pues nosotros damos un aporte a la sociedad, teniendo personas becadas en la academia, porque no solo pensamos en la cuestión económica, sino el hecho de dejar un legado, porque tenemos muchas anécdotas, muchas experiencias de alumnos incluso que de repente aparecen con frutas, con verduras, diciendo que es el pago de su mensualidad, vamos. Entonces es una forma de agradecimiento, exacto, ¿verdad? Entonces ahí es en donde uno dice, bueno, Dios nos bendice de una o de mil maneras, y por qué nosotros no vamos a dar. Si al final bien dice aquel versículo, de lo recibido de tu mano, sí, exacto, de eso te damos. O sea, ya hemos recibido. Sí. Y caemos a otro punto en donde uno muchas veces trata de agradar a Dios y de honrar a Dios, porque dice, bueno, yo quiero mi trabajito, quiero mi oportunidad. Pero si hacemos una retrospectiva de todo lo que ya hemos recibido, a la gran, es que es otro rollo, ¿va? Porque todo lo que ya hemos recibido. Sí, o sea, en vez de alcanzar, esperamos ser alcanzados, considero yo, ¿verdad? O sea, en vez de nosotros ver todas las oportunidades y todo el abanico de oportunidades que en algún momento se nos han dado o tenemos a nuestra mano, esperamos que llegue más y de repente con lo que tenemos ya es suficiente, ¿verdad? Sí, y es que fíjate que yo siempre les digo muchas veces de que somos hasta cierto punto malagradecidos. Sí, claro. Porque si Dios mismo en aquel día dice que nos va a decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Sí. Va, eso en aquel día. Pero y en esta tierra, ¿qué tal que Dios un día nos dice, vos y yo, en lo poco que te he dado no me sos fiel? Sí, claro. ¿Cómo te voy a dar mucho? Exacto. ¿Va? Sí. O sea, nosotros lo tenemos en aquel día de entregar cuentas, ¿va? Claro. Pero aplica también, ¿verdad? Claro, porque creo que Dios muchas veces nos da esas oportunidades, y lo hablábamos al inicio, a veces con limitantes, a veces con pocos recursos, pero hay que ingeniárselas y echarle para adelante con lo que tenemos. No podemos creer que vamos a tener todo para tener algo.
Mi papá nos dejó un principio de vida muy importante. Si el que no arriesga un huevo nunca sabe si va a tener un pollo. Es cierto. Y hasta el día de hoy, o sea, lo aplico, lo vivo porque en realidad nunca vamos a tener todo, ¿vos? Nunca vamos a tener todo para poder tener algo. Tenemos que dar el primer paso. Hay otro tema que ahorita que mencionabas lo de la academia, ¿cómo miras el tema de competitividad educativa en lo que es la tecnología, verdad? ¿Cómo miras? Se han integrado un montón de tecnologías, ahora hablamos de inteligencia artificial y de tantas cosas, ahora lo de ahora son medios, contenido, pero ¿cómo miras que se esté adaptando el sistema educativo a toda esta nueva tecnología que está entrando? Mira, lo primero es cómo nosotros como personas nos vamos adaptando a todos estos cambios, porque a mí en lo personal me da lástima y me preocupa que muchas personas, tal vez ya en un trabajo, llegan el primer día y preguntan, mire cómo se enciende la compu. Sí, claro. En 2024. No es que eso los haga de menos, pero... No, es que yo considero que es preocupante porque significa que el sistema educativo pues ha fallado directamente en ese ámbito, ¿verdad? Y es que recordemos también de que muchas veces el sistema educativo está diseñado de una forma en papeles. Sí. Porque tengo la experiencia con algunos profesores, hemos llegado a acuerdos, lo que te decía, de dar esa mía extra. Algunos profesores me dicen, mire, yo doy TAC, le llaman, Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo les da TAC en la escuela? Bueno, yo les dicto qué es un monitor, qué es un teclado, les dicto todo eso. Claro. Ajá, ¿y los chicos en qué momento lo conocen? No, ellos nunca saben cómo es en la vida real. Entonces les digo, o sea, una cosa es en papeles, ¿va? Claro. Y cómo se percibe del otro lado, ahí es el detalle. Entonces les digo, ¿sabe qué vamos a hacer? Tráigase a los muchachos en una semana y damos la oportunidad para que los traigan uno que otro día y que los chicos se sienten en la academia y vean. Porque de las comunidades no hay laboratorios de computación. Entonces, ¿cómo van a aprender a usar computadoras? Claro. Cierto. Eso es como el tema de pandemia, ¿va? Que se nos dio de la educación a distancia y cómo les enseñabas computación a distancia si no tienen computadora. Entonces, no tenían computadora, no tenían internet, no tenían o ni siquiera un dispositivo apto para recibir clases. Y esa es la realidad de nuestra sociedad. Pero sí podemos generar cambios. El tema educativo es bien cambiante. Sí. Hablaba yo con un profesional algún día y me dice, mire, porque es de ingeniería en sistemas, y me dice, hay chicos que manejan tan bien la inteligencia artificial que no les logro detectar si ellos lo hicieron o lo hizo la inteligencia artificial. Pero lo que les punteo, me dice, es si pueden usar la inteligencia artificial, que ese sea su aprendizaje, me dice. Claro. Y entonces debemos de estar con esa apertura al cambio. Sí. Tener ese principio de vida de decir uno, bueno, todo es cambiante y puedo mejorar en esto. El problema muchas veces de nosotros en general es que creemos que ya tenemos controlado todo en lo que nos movemos. Ajá. Y caemos en nuestra zona de confort. Sí, cierto. Entonces ahí decimos, ¿qué me va a venir a enseñar a mí de un podcast, por ejemplo, de audio o cosas como esas? Pero siempre se aprende. Siempre. Es que todo es tan cambiante que podemos aprender día a día. Y es ahí en donde debemos nosotros de pensar que no solo se trata de cerrarnos, vamos, de pensar que ya lo podemos o lo sabemos todo, sino tener esa apertura para el aprendizaje continuo. También tengo ahorita hablábamos de algo de que es el atraso, porque mira, no es que no se deba enseñar, pero el enseñar qué es cada parte de una computadora es algo que yo vi cuando estaba quizá en primero primaria. Pero al día de hoy todavía encontrar jovencitos ya grandes que todavía van por esa parte y no hay como que algo más rápido, ¿verdad? Un avance más rápido es preocupante. Y también me acuerdo yo y hablando de la mía extra, ¿verdad? En los profesores, hace un tiempo, creo que como un año, vi una publicación de un maestro que se esforzó, no tenía los medios, no tenía computadora ni nada, pero vino el profesor, hizo una maqueta de una computadora. Él incluso de alguna manera armó el mouse de papel y todo este rollo para que ellos de alguna forma tuvieran la idea. Claro. de cómo entrar a Word, de cómo utilizarlo. Y eso es un extra, ¿verdad? Sí, y es que
el tema de la computación, mira, la mayoría de padres o bastantes padres hoy por hoy dicen, mi hijo va a ser ingeniero en sistemas, viera qué pilas es para desarmar la computadora, ¿va? Cabal. Y no se les quita el impulso, pero nosotros sabemos que en esa cuestión profesional de ingeniería en sistemas no solo es arquitectura de computadoras, sino que es muchísimo más. Entonces, cosas como esas, pero bien dice una imagen por ahí, una de las cosas principales que tenés que saber en la vida es usar Excel. Sí. Porque Excel, o sea, te ayuda mucho y partimos de eso, de que hay mucha gente que ni siquiera conoce el tema del hardware, ¿va? Las partes físicas de la computadora, entonces a una edad avanzada y se cierran tanto de que no están dispuestos a salir de ese espacio de confort, pero creo yo que en el sistema educativo podríamos mejorar en eso desde nuestro espacio, porque si creemos que todo nos lo van a solucionar desde arriba, es complicado. Es complicado y no pararíamos de hablar esta noche porque hay muchos factores en la sociedad y en el tema gubernamental. Sin embargo, lo que esté a nuestro alcance hay que hacerlo y no solo pensar en mi beneficio, sino creo yo que el punto principal es ponernos en el lugar de las otras personas. Sí. Porque entonces si nos ponemos en el lugar de los niños o de los jóvenes que están al otro lado de la clase que estoy dando, realmente están aprendiendo. Claro. ¿Va? Sí, te tenés que... Ya entra la cuestión de qué tipo de docente sos, ¿verdad? Y también me impresionaba bastante lo que hablábamos de que ya personas avanzadas de edad les cuesta mucho integrarse a la tecnología. Bueno, no avanzadas, hablemos de personas un poquito más grandes que vos. Entonces, no, en plena flor de la juventud. En plena flor de la juventud. Sí, sin duda les cuesta. Y nos cuesta integrarnos al tema de la tecnología porque nos hemos mal acostumbrado que todo es en aplicaciones. Sí. Pero a veces en meme se puede usar tanto TikTok, pero la banca virtual no. Sí, o sea, ¿estamos bien con el área ahí? Sí, ahí okay, estamos perfecto. Bien. Gracias, pues muy bien atendido, la verdad. Ahí estamos, ¿no? Todos cordialmente invitados para venir al podcast cuando los invite a Arriola porque los tratan a uno de maravilla. Cabal, con cafecito. todo incluido, sí. Entonces, te decía de que hay muchos recursos de que las personas en general no estamos dispuestos a utilizarlo. El tema de las apps de los bancos, ¿va? Claro. Y decimos, no, voy a ir a hacer cola. Para ver, he visto casos de personas, voy a ir a hacer cola para ver si ya me depositaron. Y es que existe todavía una desconfianza, ¿verdad? De mover tu dinero en dispositivos móviles. Sí. Que, por cierto, hay que tener todas esas medidas de precaución necesarias, ¿vamos? Claro. Porque uno se confía tanto a veces, por ejemplo, con el Face ID. Sí. Y he conocido casos de personas que le roban el teléfono y como ya los que andan en ese plan dicen, bueno, pero antes de llevarme el teléfono, regístrame mi cara, vos. Entonces, con que le registres el rostro de ellos, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Entonces, pero sí, en el tema de tecnología podemos hablar mucho de eso. Hay personas bien dotadas aquí en Jalapa que se mueven en ese ambiente, pero también hay personas que les cuesta todavía. Lo que yo podría decirles a manera de consejo y en lo que esté a su alcance, estudien. Claro. Estudien. Por muy poco o mínimo que parezca, es un avance. Claro. Y es que la vida da oportunidades, pero debemos de estar preparados para esas oportunidades, para momentos como esos, porque he conocido casos de personas, sobre todo hoy en día, por ejemplo, con el crecimiento que ha habido comercial en Jalapa, sí, que llegan y dicen, mire, usted ya tiene computación. No, voy a estudiar y, pues, o sea, no puedes hacer eso, a decir voy a ir a estudiar y después vengo por mi plaza, no. O sea, estás listo y si no, siguiente, ¿va? A la lona, ¿va? Sí, entonces hay que prepararnos, hay que buscar la manera de, no como parte comercial, te voy a decir, de la academia, sino en general, en cualquier ámbito. Si nosotros consideramos que por ahí podemos generar algo, hay que prepararnos. Cierto. No, y es que eso entra bastante también dentro de la competitividad laboral que se vive hoy en día y de que, pues, como bien lo decías, no te dejan tener un trabajo si no dominas bien,
por lo menos un dispositivo móvil, ¿verdad? Pero yo creo que también la sociedad se ha ido adaptando bastante conforme han pasado los últimos años en conocer por lo menos cómo se maneja en las redes sociales, que es muy importante hoy en día para el e-commerce, ¿verdad? Para hacer negocios en línea. Pero esto también viene aunado y quisiera tocar por ahí el tema comercial, ¿verdad? ¿Cómo has evaluado vos el crecimiento comercial que hemos tenido últimamente en Jalapa? Mira, en Jalapa hemos tenido un crecimiento comercial bastante interesante. Y no solo comercial, sino incluso temas de urbanización. Claro. Entonces, en Jalapa se ha ido expandiendo todo esto. Se habla mucho del emprendimiento. Y de hecho, Guatemala es uno de los países con el índice de emprendimiento joven más alto de Hispanoamérica. Con un 26% aproximadamente. Emprendimiento para mí es más allá de cuestiones que ya existen, vamos. Okay. Para mí emprendimiento es esa gente que se pone a hacer cositas que no se le había ocurrido a nadie más, ¿va? Sí, cierto. Ahora, es innovación, ¿verdad? Eso, innovación. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, porque el hecho de poner un negocio cercano a otro que le está yendo bien, esa es envidia. ¿Va? Sí, entonces, sí, es muy cierto, muy cierto. En cambio, emprendimiento es entrarle a lo que no está la mara dispuesta a hacer, ¿va? Vos. Entonces, por ejemplo, el tema del podcast, muchos podrán tener la iniciativa, el deseo, pero mantenerse, darle el mantenimiento necesario, estar en la jugada con todo eso es lo que se necesita, y eso es marcar la diferencia. Entonces, en el tema del crecimiento comercial, sí, en Jalapa ha habido bastante crecimiento comercial. Sí. Y por eso considero yo que trabajo hay. Sí, cierto. Lo que pasa es de que muchas veces no se ajusta a nuestras expectativas. Claro. Pero te digo algo, de que debemos de empezar por muy poco que parezca. Lo que mencionabas, el tema de la fidelidad, ¿verdad? Uh-huh. De repente el puesto no es el que nosotros queremos en ese momento, pero ahí es donde hay que dejar la huella para algo más, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo cuando tenía 18 años, comencé a trabajar. He sido independiente familiarmente y de los 18 años me fui a trabajar de arreglar teléfonos. Claro. 2 meses y no me pagaron, vamos. porque ya no tenía cuenta. Sí, entonces ahí no tenía cuenta, pero inicié por algo. Entonces eso creo yo de que debemos de considerar, porque sí, la gran mayoría hoy por hoy deseamos una plaza presupuestada, sí, en condiciones que se adecúen a lo que nosotros pretendemos. Ajá. Definitivamente es lo que todos queremos. Pero así como yo estoy buscando esa oportunidad, hay muchos más. Entonces, pensemos en el hecho que con lo que venga, iniciemos. Claro. Yo tuve la experiencia con un amigo, le digo, fíjate que hay una oportunidad laboral, es temporal, la verdad que es temporal, pero el salario está, pues, muy bien. Ajá. No, yo quisiera algo fijo, me dijo. Espero que el amigo no le esté bien. Pero, saludos al amigo. Saludos al amigo que no quiso el trabajo. Y me dice, no, yo quisiera algo fijo. Pero mira, pues, pero vos trabajas. Vos estás generando en tu casa. No, me dice, ahí estoy esperando algo fijo. Digo, sí, hombre. Le hubieras entrado a eso. O sea, hay que entrarle a como venga, ¿va? Y ya, pues, más adelante hay que dar el primer paso. Porque eso contribuye para ir teniendo relaciones interpersonales, experiencia laboral, ir teniendo ese fogueo, como decimos, porque en un momento te dicen, ¿y usted ya tiene experiencia? Pues sí, ya he estado ahí armando y desarmando algo, he estado ayudándole en esto, en el otro, entonces ya no estás a cero, ya tenés algo de experiencia, ¿va? Fíjate de que eso me identifico bastante con la idea, porque yo, pues, recuerdo de que por lo menos desde quizá joven, unos 14, 15 años, o incluso desde más atrás, desde niño, vos conoces un poco a mi familia. Recuerdo de que pues mi tío es carpintero y yo me encuentro también de unos 9, 7, 8, 9 años dándole ahí a la lijada de la madera, vos, de que él hacía trabajos y él me incluía a mí y no me ponía a hacer cosas muy pesadas, ¿verdad? Pero para mí eso me formó. Y me formó para trabajar. Entonces ya me encuentro yo, por ejemplo, unos 15 años en adelante que me independizo un poco más y ya empiezo ya personas me buscan con todo este rollo de la edición de video a trabajar, a hacer material
Y no cobraba mucho, pero para mí ese fue como una puerta que se abrió en ese momento para pues, lo que hago hoy en día. Y yo recuerdo también de que mi mamá en una ocasión me dijo, ¿vas a buscar trabajo? ¿Qué? Me dijo, ¿verdad? ¡Qué presión! O qué presión, ¿verdad? Entonces yo como que me salió a mí ese, por decirlo así, ese orgullo, ¿verdad? Ese fuego por dentro, ¿verdad? De buscar un empleo, porque mi mamá me habló fuerte en ese entonces y me dijo, ¿vas a buscar chance o qué pensás hacer, ¿verdad? Y empecé a buscar trabajo, incluso nunca había viajado solo a la capital. Me refiero a que todas estas cuestiones desde muy joven a mí me fueron formando para trabajar. Trabajé en servicio al cliente, logré trabajar en donde estoy ahora, en el cable. Pero, o sea, no le arrugo la cara al trabajo, ¿verdad? Eso es lo que yo agradezco de todas estas experiencias que he vivido desde muy pequeño, ¿verdad? Es lo que hablábamos de que todo suma en la vida. Muchas veces uno considera que está perdiendo el tiempo en alguna institución o en algún trabajo y dice, no, aquí no me están valorando o reconociendo lo que estoy haciendo. Pero vas a otro lugar y te preguntan, mire, usted puede hacer esto. Y sí, ya lo puedes hacer porque lo aprendiste en otro lugar, vamos. Cierto, entonces, cierto. Creo eso que decís, de que sin duda ese estartazo que los padres le han dado a uno, le ha ayudado para salir adelante. Si bien es cierto, estamos medianamente jóvenes, para que en los comentarios no nos pongan que queremos ser adolescentes todavía. Estamos algo ahí en edad. Sí, vamos. Estamos ahí en edad y te digo de que... Pero pues ahí vamos, echándole ganas a la vida, porque hoy por hoy uno mira de que hay muchos padres que no quieren decirle a... Eso que te preguntaba tu mamá. Ajá. De decirle, bueno, vas a ir a buscar trabajo, sí o no, porque dicen, ay, es que se va a sentir mal el nene o la nena. Sí, entonces, o la sobreprotección de que esté aquí en la casa, ¿verdad? Exacto, pero fíjate vos de que yo leía algo al respecto y me gustó mucho porque decía lo que nuestros padres sufrieron en algún momento. Claro. Si bien es cierto, está aquella frase que dice, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Claro. Pero eso que ellos sufrieron fue lo que los hizo salir adelante. Sí, hombre. Para muchos es lo que los hizo salir adelante y fue ese empuje que se necesita para echarle ganas. Sí. Porque, en cambio, hoy por hoy, como ya tenemos comodidades, estamos re bien en la casa, tenemos Netflix, tenemos Wi-Fi, tenemos las comodidades, decimos que vamos a salir a buscar. Existe el home office, estás sentado en tu casa trabajando. Exacto, entonces... pero por otra parte, nuestros padres, o sea, les tocó que rifársela. Sí. Rifársela como vinieran, no andaban pidiendo gustos, ¿va? Claro. A como venía, entonces eso los hizo catapultarse a ellos para ir sacándonos adelante a nosotros. De hecho, ahí viene otro tema muy interesante porque les digo, la gran mayoría de nosotros tenemos nuestros padres que vienen de una comunidad del área rural. La gran mayoría, por nuestra generación. Entonces ellos, la mentalidad era sacarnos a nosotros y traernos al pueblo. Claro. Mi papá, por ejemplo, de 6 años se lo trajeron a Jalapa. Mi mamá anduvo en varios lugares, pero llegó a Jalapa como a los 12 años aproximadamente. Sí. Entonces ya ellos con esa mentalidad de que mis hijos ya están en el pueblo, ahora quiero que estudien más de lo que yo estudié, que vayan más allá de lo que yo logré. Pero si nosotros como generación, vamos, nos mentalizamos en decir, bueno, aquí están, ¿qué les vamos a dejar? Sí, cierto. A los que vienen. Claro. ¿Va? Sí, fíjate que ahí yo hablaba hace un tiempo con... y es enlazando, ¿verdad? De que yo hablaba con una persona que está metida en lo que es empleo, ¿verdad? Y él me decía, mira, fíjate que es preocupante porque, por ejemplo... las personas que se dedican a el transporte, que son transportistas, buscan que sus hijos tengan carreras mejores y no, o sea, no que esté bien o mal, o sea, yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Ya no trasciende el oficio transportista y cada vez más este sector se va quedando con menos transportistas, fíjate. Y es que fíjate que ahí vamos cayendo a otro tema porque el hecho del cambio generacional. Ajá. Y no solo hablemos de las empresas familiares. Claro. En todo, ¿va? ¿Qué va a pasar cuando se acaben los sastres, por ejemplo? Sí, hombre. ¿Quién más va a hacer los pantalones de tela si no hay una nueva generación
desastres. Y fíjate vos que nos estamos adaptando mucho a ser consumistas. Fíjate, se me arruinó este pantalón, lo tiro. Lo tiro. Exacto. Temas como de barbería, por ejemplo. Claro. ¿va? O sea, oficios de que hoy por hoy cuesta que las nuevas generaciones vayan teniendo ese empuje. Entonces, al final creo yo que debemos nosotros de pensar que hay que dejar un legado positivo. Sí. Y eso de oficios, de cuestiones bien interesantes. Que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierdan, porque el cambio generacional, te decía, en las empresas familiares es uno de los retos más grandes. Porque según estudios dice que un 20%, imagínate, un 20% nada más logran pasar a la segunda generación. Claro. Y solo un 5% llegan a la tercera generación. Entendamos entonces que aquel señor que tenía su restaurante, muy probablemente que aproveche su tiempo porque los hijos no lo van a tener durante más tiempo. ¿Por qué? Porque a raíz del tema profesional, cada uno va teniendo haciendo su ruta de vida, o tal vez por estar en la cuestión de negocio, no, hombre, si eso es quitadera de vida, ¿va? Sí, si porque lo han visto en los padres, ¿verdad? Exacto. Y es que muchas veces, por el hecho de tener un ejemplo bien cercano, un espejo a vos, claro. Ya te pones a pensar y decís, mi mamá, mi papá no tienen descanso, o sea, ellos están bien metidos en eso. Y entonces uno dice, no, yo no quiero estar así a ese ritmo de vida, eso sí no, prefiero ser asalariado, por ejemplo, ser dependiente o un emprendimiento ahí más tranquis, pero no quiero yo estar tan metido como están ellos, vamos. No, y también me he dado cuenta el sentido opuesto también, de que hay hijos que le agarran la onda a los papás, ¿verdad? Que ya vienen los papás y traen una estructura, hablemos de un negocio X, y ellos vienen y traen también esa chispa de o sea, ese positivismo, no sé, ¿verdad? Y hacen que ese negocio se catapulte también, pero es muy difícil también que trascienda esto entre generación, porque así como he visto yo de que hay padres que se esfuerzan por construir empresas sólidas, también hay hijos que las logran destruir en un 2x3. Sí, y es que el hecho es, mira, ahí hay varios factores, pero uno de los principales es que los hijos muchas veces no nos involucramos en el día a día de papá o de mamá. Entonces, cuando ellos faltan, uno dice, juela, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué se hace? ¿Qué pasó? Y en cambio, ese es por un lado. Por otro lado, por el hecho de que los padres dicen, no, yo quiero que mis hijos estudien, que se superen, que hagan esto, que sean profesionales. No te metas en el negocio. Dale a tu estudio, estás enfocado, aunque el patojo pase 5 años en primer año de la U, pero para los papás está yendo a la U, ¿verdad? Y su hijo ya se va a graduar de X o Y carrera. Y entonces eso limita muchas veces, como te digo, ese pase generacional en las empresas. Sí. Pero también otra cuestión interesante es que son pocos los padres o los fundadores de una empresa que están dispuestos a recibir, no sé si crítica o tomar en cuenta las recomendaciones que alguien le pueda hacer. Claro. Yo recuerdo cuando estaban en la U haciendo uno que otro proyecto de esos bien interesantes que lo van a hacer a uno en la U. Sí. Y llegábamos y le decíamos a un empresario de Jalapa, mire, nuestra propuesta es esta. Y decían, estos patos me van a venir a enseñar a mí cómo administrar una empresa con más de 40 años, ¿va? Claro. Entonces, esa cuestión de estar muchas veces cerrados en mentalidad o en los cambios que se necesitan, pues hace que se limite también la innovación o se limite eso que puede cambiar el giro del negocio, como decís. Sí. Pero sí, hay algunos chicos, algunos jóvenes que ya traen en la sangre y que ya vienen con esa intención de echarle ganas, ganas a los negocios. Vamos a leer algunos comentarios. Fíjate que tenemos aquí algunos... Si me permite un momentito, gracias a las personas que están conectadas. Es de verdad un placer poder saludarlos. Vamos a saludar a... son muchos los comentarios. Me voy a abstener de leerlos porque sí son bastantes. Y muchas gracias a las personas que han comentado. Leonel B. Ortiz dice...
toda la razón. Cuando hablábamos de la cuestión de maestros, uno nunca tiene la razón, no hay respeto, pero hay una institución que es les da alas para todo. El maestro nunca tiene la razón, dice José Domingo Telles Arceño. Saludos a Riola y Sutux. Saludos a Chepe. Eres Chepe, va. José Telles, más conocido como Chepe. El legendario de la 44, va. Sí, el tipo tiene sus buenas hazañas. Sus buenas anécdotas en la institución. Me han contado. Dice también Stephanie Telles, saludos, amigo Álvaro Aguirre. Zuni García, soy testiga del amor de Dios hacia tu vida, primo, dice. Voy a leer solo un poquito de cada comentario. Manuel Reyes García dice, saludos a Manuel Reyes. Caso ese Manuel, babos. Manuel es uno de las personas que pocos logran coincidir en la vida con él, le digo yo. Es cierto, pero es una buena persona. Manuel, una buena persona. Dios te bendiga. ¿Qué decir de Álvaro Aguirre? Es un estupendo ser humano, un estupendo compañero, dice. Omar Serna, qué ejemplo de persona el amigo Álvaro. Osmin Reyes, una gran persona Álvaro. Pedro Hernández, un gran amigo Álvaro. José Recino, saludos. Papa Alvarito, dice el Mini. Ya vamos a platicar de ese tema también, de Mario. Alfredo Obregón. Vos me hace falta tener a Alfredo Obregón en un podcast. Lo vamos a invitar, fíjate. Tuvimos un buen podcast con Alfredo. Creo que es entre mis top 5, fíjate. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Todavía me resuenan algunas palabras que me dejó Alfredo en el podcast. También dice Gregorio Figueroa, saludos amigos, excelente entrevista. Tuve la oportunidad de compartir con Álvaro desde su etapa de preparación estudiantil, dice. Mario Gómez, un buen ejemplo, mi brother, se le admira, un 100 para usted, mi amigo. Edgar Catherine, saludos Alvarito, se heladó la noche, decirle jajaja, ¿sabes? Iris López de Harris, viéndote desde Canadá, dice. Ya vistes. Muchas gracias, Iris, por vernos desde Canadá. Ese es uno de los países que se suma aquí al podcast. Ya vas avanzando. Y me agrada mucho el hecho que lo digan en vida, vos. Sí, no, es cierto. Porque regularmente este tipo de frases y de comentarios se escucha bastante... ya cuando... por aquella calle que cuesta pasar, dijo. Sí, cabal, cierto. En escenarios en donde ya no está la persona, pero la verdad que un saludo para todos. Gracias por estar al pendiente, escuchándonos. Nos gustaría que nos comenten por ahí de temas que podamos platicar. Bien decías, el tema de Alfredo. En lo personal es uno de mis mentores en la vida, le digo yo siempre. Claro. Lo admiro, lo aprecio mucho. Pues la familia que está ahí conectada. Gracias, chicos, por estar al pendiente. Y pues el teacher Greg, compañeros, Edgar, por ejemplo, Luna, un buen amigo también, una gran persona. Sí. En altura también. En altura también es grande, ¿va? Es grande. Y pues el tema de Mario, ahí colocaba alguien el tema de Marito, ese tipo es un influencer, ¿va? Y le mandamos un saludo también a Marito. Estoy seguro que debe estar por ahí conectado. No creo que le lleguemos al rating que pueda tener él, pero... Cállate, no. Pero yo lo he catalogado como el mayor influencer de Jalapa, fíjate, porque él donde anda es una figura. Sí, el tipo es una figura, ya es reconocido y pues la verdad que hay pequeñas cosas con las que se puede hacer feliz a alguien. Sí. Y muchas de esas cosas no son necesariamente económicas. Claro. No solo el caso de él, sino de muchas personas y muchos escenarios. Podemos aportarle a las personas, podemos darle una palmadita en la espalda, podemos hablarle, podemos hacerle sentir importante y cómoda con nosotros, porque eso es lo que al final debemos de buscar. Ya hemos venido platicando de dejar huella, de dejar un legado, pero en la manera en que nosotros nos hacemos reconocer por eso, va marcando la diferencia y damos un testimonio también, porque dice la misma Biblia de que si no amamos a las personas que miramos, sí, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no miramos? Es cierto. Entonces, hay muchas cosas, y de hecho todas las cosas están englobadas en el tema bíblico, ¿va? Sí. Pero como no hemos leído toda la Biblia y no la podemos acá, porque no es un podcast directamente religioso, pero sí podemos dejar esas semillas de fe en el corazón de las personas y recordarnos de que lo que hagamos, todo lo que hagamos, dice la Biblia, hagámoslo de corazón. Sí. Como para Dios y no para los hombres. Claro. Entonces, eso aplica para todo. Para todo. O sea, todo es todo, ¿verdad? Sí, correcto.
Yo quiero mandarle a Marito, si está conectado ahí, un saludo. Siempre me dice, saludame, Arreola, me dice. Y yo, pues, es un gusto para mí saludarte, Marito, por si nos estás viendo. Saludos a nuestro amigo Marito Ascón. Estuviste también en la 44, ¿verdad? Sí, sí. Tenés tu etapa de bombero. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Fíjate que hemos tenido el don de servicio, creo yo que es una cuestión familiar, porque no solo en bomberos, sino desde pequeños hemos venido en el tema de congregación, de iglesia, sirviendo a Dios a través de eso. Y pues Dios me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Inclusive se dice que solo un 3% de las personas en general logran el sueño de cuando son pequeños. Claro. Entonces a uno le preguntan, ¿y qué quieres ser? Maestro, bombero, policía. Y pues yo logré ese objetivo, o esa meta que tenía de ser bombero. Perteneció a la 44 compañía durante 7 años aproximadamente. Okay. Con muy buenas anécdotas. Lo más valioso que puede dejar el tema del servicio bomberil es recordar que si Jesús dio la vida por nosotros, sí, ¿por qué nosotros no apoyar al necesitado? Sí. Porque hay un buen amigo también, pastor y bombero, César Vela, dentro de las reflexiones que muchas veces comparte él en la compañía, dice, bueno, nosotros nos convertimos muchas veces en los brazos de Dios, en las manos de Dios al necesitado, porque cuando están ahí lastimados, sí, golpeados, muchas veces inconscientes, pero dentro de la necesidad dice, Dios ayúdame. Y entonces cuando abren los ojos, muchas veces las primeras personas que ven es a los bomberos. Claro. Entonces nos convertimos en esas manos de Dios, en la necesidad. Y el tema del servicio para mí ha sido muy importante, porque te digo, no solo en tema de bomberos, sino en servicio en general, porque podemos dejar esa cuestión diferente, dar esa mía extra, porque nosotros del chance para la casa y nuestras ocupaciones personales, pero si podés hacer algo más, hay que hacerlo. ¿Te ha tocado hablarle de Dios a alguien que pues todavía tiene la oportunidad? Sí, tuve la oportunidad de hablarle a una persona que estaba ya en sus últimos momentos y entonces le hice la invitación a proceder al arrepentimiento, y ya dentro de su conciencia le digo, mire, si usted me escucha, me logra entender, por favor, intente repetir esta oración. Y luego pues la persona, gracias a Dios, se entregó, ¿va? Entonces, claro, para mí eso es de los logros más importantes que me ha dejado el tema de ser bombero, porque es algo que no tiene comparación. Cierto. Es algo no tangible y que no lo entendemos hoy por hoy. Aparte del tema de las amistades verdaderas que están en una institución tan especial como es Bomberos Voluntarios, te da para la vida. O sea, por ejemplo, Manuel Reyes, los Telles, ¿verdad? José, Stephanie, muchas personas muy sinceras que se aperturaron a raíz del tema de bomberos. Pero dentro de todo eso hay muchos espacios en los que nosotros podemos servir a Dios y apoyar a las personas cuando lo necesitan. Y no solo con un uniforme, lo que te decía, no solo con un uniforme, no solo en un púlpito, en un altar, claro, sino que podemos servir a Dios en muchos aspectos, en muchos ámbitos y de diferente ambiente. ¿Te ha preparado eso para alguna situación de la vida, el ser bombero, fuera de...? Sí. De hecho, para empezar, el tema de fe. Claro. De fe, para mí es lo más importante que me ha ayudado el tema de bomberos, porque si bien se dice primero el bombero, segundo el bombero, tercero el bombero, créeme que cuando la adrenalina se sube, uno en lo que menos piensa es en uno. Sí, cierto. Y sí me ha ayudado, me ha preparado para escenarios y para momentos muy, muy importantes. De hecho, en la actualidad he estado por ahí en un espacio dentro de mi oportunidad laboral que tengo actualmente, un espacio que va más allá del tema de bomberos, y eso se lo debo en gran parte a la formación que me ha dado la institución por ese tiempo de servicio,
Uno lo hace sin esperar nada a cambio, pero la formación que da la institución contribuye para abrir muchos espacios más y pues les digo yo, entre menos sea necesario poner en práctica los conocimientos es mejor. Claro. Porque, por ejemplo, ahorita el tema de preparación que se está teniendo a nivel gubernamental contribuye en gran parte a la formación que yo tuve en bomberos. Y se lo agradezco infinitamente a la institución y a las personas que confiaron en mí para los cursos y todo eso. Pero sí, me ha preparado mucho para los diferentes ámbitos y ambientes en donde me he ido desarrollando. Fíjate. ¿Sentís como que te convertís bombero en alguna parte de tu día a día? O sea, sí. en cuestión moral, ¿verdad? Lo que pasa es que uno en lo de bomberos queda acostumbrado a responder de manera inmediata. Claro. A veces estás comiendo y tenés que salir a una emergencia. Entonces quedas tan programado así que muchas veces estás en casa comiendo y te llama alguien y tenés que ir. Pero ya es algo moral, ¿va? Sí, lo claro. Que decías vos. O sea, ni siquiera con un uniforme o a veces ni estás dentro de la institución, pero alguien más te pide apoyo. Y como ya está en tu ADN, no es que puedas decir, espéreme, ahí llego mañana. Va, ahorita llego. Y entonces ya queda uno como que de esa manera programado. Incluso los amigos que deben de estar por ahí al pendiente del podcast no me dejarán mentir el hecho de que en la compañía se tiene un timbre. Claro. Entonces, conforme uno se va programando en la institución, te voy a decir, después va uno a la despensa y escucha el timbre y voltea a ver las bombillas. Ok. Porque en la compañía está clasificado por colores las emergencias. Entonces uno rápido voltea a ver la bombilla para ver qué color es. Y luego te recordás que andás en la despensa, ¿va? Pero que has programado de esa manera. Claro. Y son cosas, como te digo, de que sí, el tema de bomberos es muy amplio. Es una hermosa experiencia de vida. Es para mí uno de los privilegios más grandes que Dios me ha dado porque he podido servir a la población y a la gente cuando más lo ha necesitado, pero no me limito solo al tema de bomberos, sino más allá, fuera de eso, Dios me ha preparado y me ha ayudado, incluso en procesos en donde no he entendido cómo han sucedido las cosas, claro. Pero eso me ayuda para creer que no voy a entender la manera en que Dios puede obrar siempre. Cierto. Porque la dependencia divina está por sobre la dependencia humana. Y no como vos crees que Dios va a actuar, ¿verdad? Claro, claro. Y es que lo que hablábamos al inicio de esta oportunidad, los tiempos, los momentos, las oportunidades, Dios conoce el futuro. Claro. Nosotros simplemente vemos hasta lo que nuestros ojos logran. Hasta donde está el horizonte, sí, pero hay un mar más profundo, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí es en donde nosotros podemos decir, bueno, Dios está en el control y Él sabrá. Te quiero hacer vamos a hacer una dinámica que siempre hacemos en Rompiendo el Hielo. Y es preguntas rápidas, respuestas esenciales. Te lanzo la pregunta, una palabra y vos me respondes en esencia lo que se te venga, el concepto de esto, ¿verdad? Fe. Base de vida. Libertad. Oportunidad de crecimiento. Disciplina. Disciplina. Ay, tanto que puedo decirte de disciplina porque es algo de lo que quisiera mejorar más en la vida, pero para mí la disciplina ayuda para lograr los objetivos. Familia. Base fundamental en mi vida. Desierto. Oportunidad de crecimiento. Amistad. Lealtad. Riqueza. No solo física o económica. Álvaro Aguirre. Juela. Eso se los dejo para que lo coloquen en los comentarios. Bueno, para mí, Álvaro Aguirre... lo más que pudiera decirte es hijo de Dios. Ok. El resto es historia. Es historia. Sí. Amigos, muchas gracias por estar pendientes del podcast. Quiero aprovechar esta oportunidad como un espacio publicitario, mostrarles el emprendimiento de mi amada esposa Dairin, que no nos está acompañando hoy en los controles porque se está dedicando a hacer estos bonitos arreglos para el Día de la Madre. Así que si usted desea
algo bonito y distinto para su querida madrecita, le puede regalar este obsequio, que es un detalle pues que está hecho totalmente a mano. Ustedes pueden ver en el interior de este vasito algunas cositas que les pueden gustar a su mamá. Se puede personalizar, se les puede poner el nombre de su mamá, se puede hacer como ustedes lo deseen, y pues se lo dejamos ahí. Pueden escribirnos en los comentarios si les gustaría conocer el precio, o nos mandan inbox, que sabemos de que no nos gusta que nos den el precio por inbox, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nos pueden escribir un mensaje y no nos va a molestar en ningún momento contestarles. Alvarito, qué bonita oportunidad que nos hayas acompañado. La verdad, la plática estuvo bastante interesante. Tenemos personas conectadas, 26 personas que les Qué bueno, un saludo la verdad para todos. Gracias, Arriola, por la oportunidad. Te felicito, de verdad te felicito, porque sé lo que cuesta venir de abajo. Claro. Sé lo que cuesta tener esa iniciativa, y espero en Dios que Dios te bendiga, te ayude, y que este espacio sirva para dejar un mensaje de fe, claro, para contribuir al crecimiento de las personas. Y por supuesto un saludo para todos los que nos ven, para todos los que lo van a ver después, porque creo que van a recomendarlo a alguno. Mira lo que se puso a decir Álvaro, pues van a decir. Pero un saludo para todos, un saludo para Marina, que por ahí está leyendo los comentarios, que está al pendiente. Jairo también, Leslie, una de las pocas personas que me siguió la jugada por ahí, ella sabe a qué me refiero. Y a todos, de verdad, esperamos que hayan disfrutado de este tiempo. Las pláticas se quedan cortas cuando hay temas muy interesantes, claro, sin duda. Y esperamos que no sea la última, que de repente podamos tener ahí otras oportunidades. Y por qué no ir creciendo, que vaya creciendo todo, ¿viste? Es que Dios te bendiga y muchos éxitos en lo que haces siempre. Gracias, ¿no? Traer personas como vos también engrandecen este proyecto, y me da mucho gusto tenerte. Hablamos en un par de ocasiones y uno siente cuando la persona es la ideal para invitarla al podcast, ¿verdad? Y pues yo consideré que pues sería una gran oportunidad platicar con vos, y así fue. Y te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Y pues dice Manuel Reyes García, invítame con Álvaro, lo vamos a hacer reír muy serio. Este lo compromete a uno. Manuel lo compromete a uno porque es bien gracioso, ¿eh? Es insistivamente, dicen. Insistivamente. Pero sí, de repente coincidimos en algún podcast, meme, y lo mejor ha sido coincidir en la vida. Y ya sabes, la lealtad y la hermandad y la amistad, ahí está. También agradecerle a Cafecito Valentina, que siempre nos da el delicioso café para los invitados de Rompiendo el Hielo. Es un café delicioso, hecho cosechado en Jalapa, procesado en Jalapa, y que pues ustedes pueden encontrar este café frente al Instituto Experimental. También hacer la mención de Crunchy Elote, que Crunchy Elote también es nuestro fiel patrocinador. Siempre Crunchy Elote nos ha creído también en este proyecto. Vayan, están frente a Colegio Juan Pablo II. Ellos tienen unas alitas buenísimas, tienen una salsa búfalo bastante picante, ¿verdad? Para los que les gusta. También tienen esquites, tienen hamburguesas, sándwiches. Por ahí estuvimos con los amigos bomberos compartiendo también. Muchas gracias también a Crunchy Elote. Pues invitadísimos a que vayan. Y también a Aris Moda GT. Ellos venden todo lo que es una marca conocida como Shane. Y pues para las damas, para el Día de las Madres, ahorita si quieren darle un regalo distinto también a las madres, vayan a Aris Moda GT. Están ubicados donde está el CPC, en la esquina de la iglesia mormona que está aquí en Barrio San Francisco. Aquí ustedes conocen la primera calle, ¿verdad? Jalapa se conoce bien facilito, ¿verdad? Todas las calles. Entonces vayan a Aris Moda GT. Y pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Alvarito. Gracias, y esperamos que cuando coincidamos con Manuel podamos tener unas alitas con salsa búfalo, para que vaya nivelando un poco y verlo sudar. Ahí vamos. Un saludo para todos. Vamos a ver si nos dan chance ahí en Crunchy Elote de ir a sacar un podcast ahí nuevamente. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Ustedes ya saben, esto es Rompiendo el Hielo. Tenemos podcast, creo que hasta la próxima semana les tendremos informados, pero es un gran placer. Dice, para finalizar, dice Manuel Reyes García, que Dios Padre te siga bendiciendo y gracias por todo lo que has hecho.
Vos sabés a lo que me refiero. Y a José Arriola TV, es un tipazo, y Dairin, que bendiga su hogar y su vida siempre. Marito Ascón nos comentó, pero no puedo ver. Hola, puso quizás. Hola, pero... hola, hoy. Pero, bueno, un saludo para todos y esperamos que todos le echemos ganas a la vida. Todo tiene solución. Los procesos son temporales. Bien decían, los desiertos son para crecimiento y nada. La vida nos presenta retos, pero hay que sobreponernos a ellos. Y qué mejor si es tomados de la mano de Dios. Claro. Pues tomémonos de la mano de Dios. Un mensaje que les dejamos en este podcast. Creamos en Dios, confiemos en Él y entreguémosle nuestra vida, ¿verdad? Así es. Entonces, eso ha sido todos, amigos. Los dejamos y pues eso ha sido Rompiendo el Hielo. Muy buena noche. Hasta la próxima.